Aunque muchas personas creen que la cámara hiperbárica es algo nuevo, no lo es. Sus inicios datan del año 1662. Sorprendente, ¿verdad? Conoce la evolución a través de los años de esta terapia de ambientes especiales. ¿Qué tal? Soy Rocío Islas de Clínica Hiperbárica Colibrí. Te platico sobre el camino que ha recorrido hasta nuestros días esta maravillosa herramienta de la medicina, en la que actualmente nos apoyamos para diversos padecimientos. Ciertamente, su aplicación documentada para casos clínicos reconocida tiene escasos 60 años, muy joven comparada con otras ramas de la medicina. Sin embargo, la considerada primer cámara hiperbárica fue fabricada en 1662 por el clérigo inglés Henshaw, quien intuyó que una variación en la presión ambiental podría beneficiar ciertas patologías y se dio a la tarea de fabricar con madera y unos fuelles la nombrada domicilium. Con dichos fuelles comprimía el aire en su interior. Esta primer cámara únicamente consistía en una variación en la presión ambiental, es decir, quien recibía la terapia respiraba únicamente el aire que estaba dentro. De hecho, en ese momento aún no se descubría el oxígeno. No había ninguna base científica para esas terapias, pero quienes entraban a ella percibían mejoría. Ahora sabemos que aunque era muy poco, sí se aumentaba la presión parcial de oxígeno. Fue hasta 1775 que Presley es declarado como el descubridor del oxígeno, pero pasaron todavía 20 años para que B2 lo utilizara con fines medicinales. La mejoría percibida por el aumento de presión dio origen entre 1837 y 1877 a los llamados baños de aire comprimido, en donde se atendían diversas patologías y con mucho éxito proliferaron en varios países de Europa, atrayendo incluso público estadounidense. Aunque el gremio médico no entendía qué pasaba, ellos seguían buscando respuestas y nuevas aplicaciones. Por ejemplo, Junot, médico francés, trataba afecciones pulmonares. Paralelamente, en este siglo se avanza con los trabajos en ambientes hiperbáricos, esto es, buzos que metían a una especie de cajones en los cuales realizaban trabajos en las profundidades del océano. Esta nueva modalidad de trabajo empezó a generar enfermedades desconocidas hasta ese momento. Observaron entonces que la recompresión, es decir, meterlos a la cámara hiperbárica, aliviaba dichos síntomas. Es ahí donde nace una estrecha relación entre la medicina hiperbárica y la medicina del buceo. Actualmente, cualquier buzo sabe la importancia de la cámara hiperbárica para su actividad. En este mismo siglo, en 1860, se construye la primera cámara hiperbárica en América. Esto sucede en Ontario, Canadá. Estados Unidos lo hace al año siguiente. Esta fue una época en la que Francia brilló en el desarrollo de la medicina hiperbárica. Una muestra es el primer salón de operaciones hiperbárico móvil creado por Fontaine, quien de hecho escribe en 1879 el primer artículo sobre el uso del oxígeno hiperbárico como tratamiento médico, un año después de que su compatriota Paul Bert publicara su obra sobre la presión barométrica, donde describe los resultados de someter al organismo a variaciones de la presión atmosférica y de la presión de oxígeno, haciendo referencia también a la hipoxia e hiperoxia. Cunningham, en Estados Unidos, trató la gripe española, entre otros padecimientos, en cámara hiperbárica. Gracias al apoyo recibido de un paciente satisfecho, construye en Ohio la cámara hiperbárica más grande del mundo, la cual contaba con 5 pisos y 12 habitaciones en cada uno. Era visualizada más bien como una especie de hotel en donde se iba a mejorar la salud. Esta no cumplía con las medidas de seguridad que ahora sabemos indispensables y finalmente se desmanteló en 1937. 1959 es un parteaguas en la medicina hiperbárica, con los trabajos del Dr. Id Boerema, brillante cirujano holandés. Él realizó un experimento muy interesante, en donde desangró unos cerditos y sustituyó el plasma sanguíneo por suero fisiológico, y los metió a cámara hiperbárica, para demostrar que efectivamente en un ambiente hiperbárico el oxígeno se transportaba sin la necesidad de los glóbulos rojos. Dicho trabajo lo publica en 1960 en su libro titulado Vida sin sangre. Los cerditos vivieron y conservaron su energía dentro de la cámara hiperbárica, algo imposible fuera del ambiente hiperbárico. El desarrollo que tuvo la antigua URSS en medicina hiperbárica también es destacado. En Moscú crearon el barocentro más grande del mundo.
Posterior al trabajo del Dr. Werema, surgen muchas investigaciones aplicando con éxito la oxigenación hiperbárica a diversas patologías y expandiendo sus fronteras. En 1962 se celebra el primer Congreso Internacional de Medicina Hiperbárica en Europa y paulatinamente se forman diferentes sociedades científicas en el mundo para respaldar el uso correcto de la medicina hiperbárica, como la que tiene sede en Estados Unidos, la europea, la rusa, la japonesa, la argentina, la mexicana, etc. Poco a poco, en el siglo XX, las cámaras hiperbáricas empiezan a poblar países latinoamericanos. Así, en 1938 se trata la lepra en Brasil con cámara hiperbárica. Estas llegan a Cuba en 1969 a través de Rusia. Se extiende después a Argentina, encabezada por la doctora Subotina, importante investigadora y autora de textos en español de medicina hiperbárica. Venezuela, Colombia, Panamá, etc., hasta cubrir prácticamente toda Latinoamérica. Por su parte, en México se instala la primer cámara hiperbárica en 1962 en el Hospital 20 de Noviembre. Lamentablemente, una serie de sucesos detiene el avance de esta disciplina en nuestro país, la cual vuelve a retomar auge hace aproximadamente 30 años, con el entusiasmo de algunos médicos encabezados por el Dr. Cuauhtémoc Sánchez, la creación de diversos organismos que pretenden difundir y respaldar esta disciplina, contando con el conocimiento del Dr. Castellanos, quien vino de Cuba a compartirnos muchos de los avances de su país, y sigue avanzando. En 1991, la Escuela Médico Naval de la Armada de México incluye en su plan de estudios la medicina hiperbárica, y actualmente la Asociación Mexicana de Medicina Hiperbárica imparte un posgrado en esta disciplina, a la cual orgullosamente pertenecemos. Y la misma también reunió a sus máximos representantes internacionales en el Congreso Bienal de Medicina Hiperbárica celebrado en Cozumel. Por su parte, la doctora Tania Córdoba ha dirigido talleres de experiencia clínica con oxigenación hiperbárica, con el ánimo de difundir las bondades de esta disciplina, de la cual estoy segura aún falta mucho por recorrer y documentar. No podemos dejar de mencionar el importante desarrollo que también han tenido países como Japón, China, Corea, Australia, India y Turquía, así como su aplicación en muchos centros de todo el mundo para combatir el virus de la pandemia que actualmente vivimos y sus secuelas. Así que no es tan joven esta disciplina, pero aún se sigue desarrollando y ya conocemos muchas de sus bondades. Así que no lo dudes, por tu salud, date un respiro.